La E2 transcoplanar o antiperiplanar es la reacción de beta-eliminación que se desarrolla en las moléculas de derivados halogenados. Es un proceso tremendamente importante y yo creo que hay dos reacciones que la representan con mucha claridad. Una es la deshidrohalogenación en derivados halogenados, el explicar cómo una molécula de derivado halogenado pierde, en este caso, bromuro hídrico, y la otra es lo mismo, pero en vez de con un bromo, con un amonio cuaternario, y sería la beta-eliminación de Hofmann. Bien, la característica de esta reacción es la transcoplanaridad, es decir, el bromo y el hidrógeno se tienen que situar en disposición antiperiplanar, en trans y en el mismo plano, para que la reacción pueda tener lugar. Y eso implica tener un claro dominio de los dibujos en 3D de las estructuras. Lo más normal es que en las preguntas de examen os den una cadena, os digan, por ejemplo, pentano, pintano, y que en la posición 2 tiene un átomo de bromo y en la posición 3 tiene un metilo, y que esta molécula presenta isomería RR. Bueno, pues para sacarle la isomería RR, hacemos el dibujo en 3D, hacemos un análisis de qué isomería me ha salido. ABC tiene isomería R, ABC tiene isomería R. Y ya tenemos la estructura en una conformación, pero esta no es la conformación de reacción. La conformación de reacción exige que el átomo de bromo y el átomo de hidrógeno con el que vamos a desarrollar la reacción se encuentren en trans y en el mismo plano. Por tanto, tenemos que rotar esta estructura, tenemos que hacer un giro rotacional para que el bromo y el hidrógeno que les he marcado estén en trans en el mismo plano y que además la isomería no se haya alterado. Aquí tenemos un etilo, aquí tenemos un metilo, un hidrógeno, volvemos a reanalizar carbonos quirales, isomería R, A, B, C, isomería también R. El mecanismo de la reacción, les recuerdo que es un mecanismo concertado, un mecanismo sincrónico, donde a medida que el grupo hidroxilo va arrastrando, va sacando el hidrógeno de la estructura y nosotros vamos dejando un orbital, por tanto, lleno, el átomo de bromo está saliendo, es un muy buen saliente, está saliendo y nos está dejando un orbital que está quedando vacío. Puesto que la reacción se hizo toda ella en el mismo plano, desde el primer momento se está desarrollando el solapamiento entre este orbital lleno y el orbital vacío, está habiendo una transferencia electrónica y se está formando el doble enlace, en este caso de una manera estéreo específica. Fíjense que la molécula de doble enlace, como probablemente lo hayan visto en algún otro tutorial, porque esta es una reacción muy repetida, vamos a formar esta molécula de alqueno y en esta molécula de alqueno vemos que la isomería que presenta es la isomería de tipo E. Otra posibilidad para preguntar la E2 antiperiplanar en los ejercicios de examen es hacer uso de una estructura de ciclohexano. Quiero que vean que la estructura de ciclohexano que les he montado pues es la estructura de ciclohexano y le hemos pintado un átomo de bromo y también le hemos pintado un agrupamiento metilo. El bromo y el metilo claramente están en disposición axial-axial, que es estar en trans, el bromo y el metilo. También les recordaría que las estructuras de ciclohexano se encuentran en un equilibrio dinámico, cambiando de conformación, pasando a través de la forma bote a otra estructura que podrá ser más estable o menos estable. Aquí pueden ver a la estructura de ciclohexano en conformación mucho más estable porque tanto el bromo como el metilo se encuentran en eje ecuatorial, por tanto habrían desaparecido las interacciones 3,3 diaxiales. Pero esta conformación, que será la más estable, pero no es la de la reacción, porque la molécula necesita que tenga hidrógenos en transcoplanar con respecto al bromo. Quiero que observen que este bromo, vamos a ver si así lo ven, este bromo con respecto a este hidrógeno, que es terciario, no está ni en trans ni en el mismo plano, mientras que solo este hidrógeno
podría explicarnos la reacción con el mecanismo ese concertado que les he explicado en el modelo molecular anterior. Ese mecanismo donde el hidrógeno va siendo arrancado al tiempo que voy sacando el bromo y al mismo tiempo que voy formando el doble enlace. En este caso, en este isómero que he dibujado, pues nos encontramos con que el doble enlace no se puede formar, tal como les he contado, con el hidrógeno terciario porque no está en trans. La única posibilidad de hacer la reacción es con uno de los hidrógenos del otro lado. En este caso se nos formaría el alqueno menos sustituido, de manera totalmente estereoespecífica. Bien, el alqueno menos sustituido les recuerdo que es el alqueno de Hofmann. La I2 transcoplanar es pregunta de examen.